Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo el especial de Gods, One World Under Doom, con guión de Ryan North y arte de Francesco Mortalino. Espero que les guste. La historia comienza con una introducción que hace referencia a la miniserie Gods del 2023. The Powers That Be, los poderes fácticos, y The Natural Order of Things, el orden natural de las cosas, son dos de las fuerzas que dan forma a toda la existencia. Sus avatares y aprendices mortales recorren la Tierra, trabajando juntos en una antigua tregua, una incómoda alianza entre ciencia y magia. Wynn, avatar de The Powers That Be, y Aiko, un centibar de The Natural Order of Things, estuvieron casados alguna vez, pero ahora se encuentran trabajando en propósitos opuestos. Aiko reclutó a la estudiante universitaria Mia Di Maria como su protegida. Wynn le reveló a Mia que este nuevo rol le impediría desarrollar completamente sus poderes mágicos. Para enmendarlo, Aiko hizo un trato con fuerzas divinas que la dejaron ciega, pero que resultó en la libertad de Mia. Y con esta introducción, el Emperador Doom presenta Gods, One World Under Doom. A continuación vemos a Mia Di Maria sentada en su escritorio, revisando apuntes mientras escribe en su cuaderno, y nos cuenta: «Oh, mira, esa soy yo, Mia Di Maria. Quizá no lo adivinarías por lo triste y deprimente que mi vida se ve, y también es. Estudio en Columbia University, y se supone que debería estar dedicada a investigar astrofísica de alta energía y transitoria, como parte de mi carrera en ciencias aplicadas, pero tengo un trabajo que me consume demasiado tiempo. Además de eso, tengo al peor jefe del mundo, que no me respeta, y ni siquiera estoy segura de que sepa mi nombre. Lo digo en serio, honestamente no creo que lo sepa. Y soy pobre, y estoy cansada, sobrecargada y agotada, y estoy quedándome atrás en la escuela, y me siento a la deriva y quiero dejar todo. Y sé lo que estás pensando. Si su trabajo apesta tanto, ¿por qué no deja de hacerlo? Porque no puedo. Soy una Chain Apprentice, una aprendiz encadenada para mi jefe, Wynn. Es un trabajo mágico. Resulta que no te permiten renunciar a esos». Y hablando del diablo, Wynn entra repentinamente al cuarto de Mia y le dice: «Aprendiz, te necesito». «Esa puerta estaba cerrada, Wynn», responde Mia, sin voltear la cara. Wynn contesta: «Soy el avatar de The Powers That Be, el gran y eterno God of Magic, dios de la magia, ¿y sabes qué es más poderoso que él? Bueno, tu preciado dios de la ciencia, The Natural Order of Things, puede que le dé pelea algún día, pero las cerraduras terrestres, seguro que no». «¿Cerraduras terrestres?», comenta Mia, indignada. «Hablas como si estuvieras por encima de nosotros, pero solo eres un tipo, Wynn». «Aprendiz, me hieres», exclama Wynn. «Este tipo, para tu información, fue seleccionado especialmente por los Powers That Be hace más de 1000 años y recibió inmortalidad por ser su avatar». «Ajá, y ese avatar no deja de hablar al respecto», responde Mia. «Mientras tanto, los científicos que servimos como tus Chains Apprentice no recibimos inmortalidad, pero igual tenemos que seguirte para que el dios de la ciencia pueda mantener un ojo puesto en el dios de la magia, como parte de un antiguo pacto que evita que haya guerras o que la realidad colapse o lo que sea». «Sabía que estabas prestando atención», comenta Wynn, «pero los Powers That Be prefieren que los llames por su nombre correcto». «Bueno, yo también», responde Mia. «Mi nombre es Mia, Wynn, no aprendiz». Wynn replica: «Aprendiz solo era una forma corta de decir aprendiz Mia. Es una señal de respeto, y prometo que esta vez lo recordaré». Mia no se lo dice, pero sabe que no lo hará. En vez de eso, le dice: «Se supone que deberías instruirme en magia, Wynn, pero solo vienes cuando necesitas algo. Me tratas como una empleada». «Bueno, podemos discutirlo después, porque el mundo está por terminarse y solo nosotros podemos salvarlo. Vamos», le responde Wynn, cogiéndola de la mano. «¿Me estás diciendo toda la verdad, Wynn?», le pregunta Mia, mientras se pone de pie. «¿Que el mundo está terminando? Literalmente terminando». «Absolutamente», responde Wynn. «Y solo nosotros podemos salvarlo, tú y yo», agrega Mia. «100%, responde Wynn. «Bueno, 95%.
80%. En realidad, The Natural Order of Things lo estimaría en 66%. Es bastante literal. Escucha, necesitamos a una persona más, Mia. Ella le pregunta quién, y Wynne le responde mientras cruzan el portal. Oh, te va a encantar. De hecho, seguro que ya has oído hablar de él. Tengo entendido que ahora él es el emperador del mundo. ¡Doom!, exclama Mia, quien ahora tiene delante de ella a Dr. Doom. Wynne, no podemos. Tú no puedes. Ya lo hice. No hay vuelta atrás, responde él con calma, mientras cruza el portal junto a ella. Pero inmediatamente Doom lo interrumpe. Ser Redwing, avatar de The Powers That Be. ¿A qué debo el placer de que pisotees mis defensas mágicas como si ni siquiera existieran? Habla rápido. Tengo muchas contramedidas científicas que superan tu entendimiento y que, por ahora, estoy conteniendo. Doom, yo... Intenta responder Wynne, pero Doom le ordena que lo llame emperador, y así lo hace. Bien, emperador Doom, soy Wynne, como parece que ya sabes. Lo cual es halagador, en realidad. Y esta es la representante en servicio del dios de la ciencia, mi Chain Apprentice. Mia mira cara a cara a Doom y se pregunta, ¿y qué se supone que debo decir cuando me presentan al emperador del mundo? Finalmente lo hace. Hola, soy Mia. Mia Di Maria. Mia está bien. Doom la mira de pies a cabeza, en silencio, mientras Mia piensa. Nunca me había sentido tan asustada en mi vida. Doom irradia fuerza, confianza y una furia apenas contenida. Finalmente, Doom exclama: «Estás mintiéndome, Redwing. ¿Crees que yo, como Sorcerer Supreme, como hechicero supremo, no detectaría lo afinada que está mágicamente? Ella no es simplemente una emisaria de un dios cualquiera. Esta es una joven, y todavía no entrenada, hechicera. Esto es arcilla cruda, sin formar». Lo dice como si fuera un cumplido. Intento tomarlo como tal, piensa Mia, en silencio. Wynne responde: «Bien, sí, emperador, lo es. Quiero decir, lo que dijiste sobre que es una hechicera. Resumiendo, tiene potencial mágico, pero cuando fue reclutada por el dios de la ciencia, se pensó que su crecimiento mágico quedaría estancado, porque los dioses pueden ser mezquinos. Pero mi ex esposa, quien la reclutó, hizo que la desreclutaran con gran esfuerzo personal, y ahora ella es mi aprendiz». «Entonces, ¿ella no es una verdadera emisaria del dios de la ciencia?», pregunta Doom. «No exactamente», responde Wynne. «Pero digamos que los dioses no se fijan tanto en los detalles. El espíritu del acuerdo se mantiene, aunque no por escrito. Y eso está bien. Doom no se preocupa por tu drama personal, Redwing, ni tampoco por ti», responde Doom. «Pero tú, Mia, combinas ciencia y magia de una forma que pocos hacen, salvo Doom. Hasta ahora, has logrado mantener contentos a dos maestros. No debe haber sido una tarea fácil. Veo potencial». «Claro, yo también. Obviamente, mucho potencial y, definitivamente, por eso la elegí», agrega Wynne. Mientras tanto, Mia piensa. Un pensamiento me llega, sin querer. Este hombre podría destruirme en un instante. Y luego otro pensamiento. No quiere hacerlo. Doom repite su pregunta por segunda vez, Redwing, y no la repetirá de nuevo. «¿Por qué estás aquí?», pregunta Doom. Wynne responde: «Mira, emperador, la jefa no se preocupa por quién gobierna el mundo, pero hay ciertas tareas que el Sorcerer Supreme debe cumplir, que a ella sí le importan. Y...» «Lo sé», interrumpe Doom. «Ya le delegué el asunto a Spider-Man. Él se encargará de ello, o morirá». «No ese», replica Wynne. Como comentario, Doom se refiere a las 8 muertes de Spider-Man, que se vieron en Amazing Spider-Man, el número 61 al 70. Wynne continúa: «Emperador, hay símbolos mágicos, sigilos, sostenidos dentro del núcleo del Sol. Están allí para mantener alejados a ciertos demonios, quienes, como todos saben, aman el fuego infernal y el calor.
Sin ellos, esos demonios devorarían el sol desde dentro en un frenesí de consumo, matando así toda la vida en el sistema solar. Esos sigilos, Doom, están fallando. De hecho, ya se han deteriorado tanto que no pueden repararse desde aquí, desde la Tierra. Para ser reparados, esos sigilos deben ser reencantados desde el núcleo del Sol. Y lamento decírtelo, emperador, pero esto tiene que hacerse en persona. Fascinante, responde Doom. Por una vez, Redwin, pareces estar diciendo la verdad sin adornos. Mia interrumpe. Perdón, ¿qué? Toda la vida en el sistema solar depende de unos cuantos hechizos mágicos, y nadie se molesta en mantenerlos. Wing le echa la culpa a Doom diciendo que esa es su responsabilidad como Sorcerer Supreme, pero Mia lo calla la boca. Y tú eres el maldito avatar de los Powers That Be. ¿No pensaste que esto necesitaba tu atención antes de que se volviera una crisis? ¿Cómo tú y todos los demás usuarios de magia pueden ser tan increíblemente irresponsables como para permitir que algo tan necesario para todos nosotros dependa de una sola persona? Doom apoya su mano en su hombro y le dice: no te preocupes, Mia, aunque tienes razón, y tu indignación contra Win y los suyos es justificada. Esto todavía se puede reparar. Si Doom combinara su magia con la de Redwin y con la tuya, Mia, entonces podríamos viajar al núcleo del Sol, en medio de ese calor y presión inconcebibles, y hacer las reparaciones necesarias, dentro de una burbuja temporal de espacio normal. Esperaba que dijeras eso, respondió Win. No tengo idea de cuánto tiempo más resistirán los sigilos, excepto que no es mucho. Tenemos que irnos ahora. Doom pide un momento para prepararse, realiza un hechizo, y poco después declara que ya está listo. Entonces, empecemos, agrega Win. Tengo un hechizo listo, así que solo necesitaremos agregar tu destreza mágica a la mezcla, emperador. Tú también, aprendiz. Mi nombre es Mia, tú. Piensa Mia en silencio. Pero ahora no es el momento. Toda la vida está en juego, así que hago lo que puedo. Siento un tirón, como si me jalaran en todas direcciones a la vez. Y de repente, estamos ahí, dentro del Sol. Lo que es lo mismo que decir que estamos dentro de una gigantesca, cegadora y continua explosión nuclear. Doom y Win ni se inmutan por el lugar en donde están, pero Mia, mirando a través de la pared de la burbuja, finalmente exclama: ¡Santas momias influencers! ¡Estamos todos recontra muertos! Solo si fallamos, Mia, le responde Doom. Y te aseguro, Doom no falla. Y luego, tomando la iniciativa, le dice a los demás: desafortunadamente, el poder de los sigilos solo se restaura cuando todos están reparados. Debemos apresurarnos. Mia, Doom agradecería tu ayuda. Mia intenta excusarse diciendo que Win algo, pero Doom le interrumpe y le dice: Redwin no está a cargo aquí. Únete a mí, Mia. Te mostraré cómo fortalecer tu magia junto a la mía. ¿Ves cómo mi pulgar roza el monte de Apolo? Como comentario, el monte de Apolo es el almohadón ubicado justo debajo del dedo anular. Presionarlo con el pulgar conlleva la idea de crear o transformar ideas creativas en acción concreta, como en la magia. Mia sigue las indicaciones de Doom al pie de la letra mientras le dice: Win nunca me enseña estas cosas. Espera que lo descubra sola. Doom no es Redwin, y tú aprendes rápido, le responde Doom. Pero noto que tu magia está estancada. Mia replica: Win te lo dijo. Una vez me cortaron las alas, así que... Pero Doom le interrumpe: no me refiero a eso. La magia se alimenta de la creencia inquebrantable de que tus hechizos funcionarán. Es una de las razones por las que Doom es Sorcerer Supreme. Pero tú, Mia, no tienes suficiente fe en tu propia capacidad mágica. ¿Por qué? Mia responde: Win dice que... Pero Doom le interrumpe: no me importa lo que diga Win. Lanza un hechizo ahora, tan fuerte como puedas. Mia sí lo hace, y Doom, al verlo, agrega: bien hecho. Ahora, lo que me importa es simple.
¿Por qué permites, Mia Di Maria, que otros definan los límites de tu potencial? Mia se queda en silencio. No dice nada, pero mirando a Doom, piensa. A pesar de lo que he oído, a pesar de quién es, me doy cuenta de que me está empezando a gustar. El emperador Doom es amable conmigo, en la manera en que lo sería un maestro. Doom le coge el brazo y le dice: eso es más que suficiente, Mia. Un poco más y podría sobrecargar los sigilos. Debemos ocuparnos de los otros. Mia lo hace mientras piensa. Y cuando me llama de la manera que lo hace a continuación: bien hecho, aprendiz. No sé si lo hace refiriéndose a alguien que estudia bajo Wynne o bajo él, pero nunca tuve la oportunidad de preguntárselo. Wynne finalmente suelta el violín y le grita a Doom: Doom, si pudieras apurarte, sería genial, porque no creo que los demonios sigan esperando. Mientras ve a una horda de ellos delante de él. Doom, en respuesta, exclama: Mia, Wynne, contengan a los demonios mientras reparo los sigilos restantes. No fallen. Ellos así lo hacen, y Mia nos cuenta lo que pasa después. Atacamos a los demonios con todo lo que tenemos, y ellos responden con igual fuerza. Están furiosos, frenéticos. Es un hambre que no pueden controlar. Si logran pasar, obtendrán todo lo que siempre han querido. Doom grita por encima del sonido de la batalla. Nos dice cuántos sigilos quedan. Su voz es calmada, autoritaria y sin miedo. Sabe que puedo hacerlo. Él confía en mí. Doom confía en mí. Y me niego a fallarle. Y ahí la vemos, deshaciéndose de varios demonios con una habilidad que no conocía. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Iván Nieto 8660. Gracias por formar parte de la familia de Ryuse Comics. Mientras ella y Wynne se concentran, Mia nos explica. Finalmente lo logramos. Mientras Doom repara el sigilo final, expulsamos a los demonios de regreso de donde vinieron, pero no antes de que ellos lancen su propio hechizo final. Ahí vemos como el que parece el jefe de los demonios lanza un conjuro mientras es expulsado de ahí. Lo siguiente que escuchamos es la voz de alarma de Wynne. No, su encantamiento neutralizó nuestra magia. Los sigilos son inmunes, pero la burbuja se está colapsando. ¿Me oyes, Doom? La burbuja está. Pero no hay respuesta. La razón es esta. En una fracción de segundo, más rápido de lo que podemos reaccionar, más rápido de lo que podemos ver, el plasma solar entra para llenar este espacio vacío y somos aniquilados. O lo habríamos sido de no ser por Doom. Ahí los vemos a los tres flotando en medio de las llamas, pero sin ser afectados por ellas. Y Doom explica lo que pasó. Doom puede ser Sorcerer Supreme, pero a diferencia de ti, Redwing, no depende únicamente de la magia. Es demasiado caprichosa. Este dispositivo lo creé antes de partir. Se ha activado, ajustando nuestras fuerzas nucleares fuertes y débiles, haciéndonos intangibles. Y así, no somos tocados por el torbellino a nuestro alrededor. «Oh, genial, Doom», responde Wynne. «Buen trabajo aquí. Me alegra que hayas usado la ciencia para mantenernos vivos durante... ¿cuánto? ¿20 minutos? ¿15? ¿Cuánto durarán las baterías de este aparatito? Y oye, de paso, ¿puede enviarnos de regreso a la Tierra o solo estamos postergando lo inevitable?» Doom responde. «No puede enviarnos de regreso. Altera la fuerza nuclear, lo que requiere una enorme cantidad de energía. Tenemos 3 minutos, Redwing». «¿3 minutos?», pregunta Wynne. «¡Wow! ¡Qué suerte! Tengo tanto tiempo para reflexionar sobre mi destino antes de que todos nos quememos. Te aconsejo, Redwing, que guardes silencio», le advierte Doom, y Wynne responde. «Y yo te aconsejo, emperador, que la próxima vez que construyas un plan B, tal vez pienses con un poco más de anticipación. A Doom eso no le gusta,
y le lanza un rayo de magia directo al pecho. Oh, parece que nuestros átomos no son intangibles entre sí. Divertido, comenta Wynne, tocándose el pecho. ¿Te atreves a hablarle así a Doom, Redwin? ¿Te atreves a decirle a Doom que piense con anticipación? Tú, que dejaste que este problema sea grande hasta que nos obligó a viajar al núcleo del Sol para resolverlo. Luego, mientras lo golpea, agrega: malditos inmortales. Llevan tanto tiempo por encima de todos que se acostumbran a no preocuparse por el mundo. Renuncian a cualquier responsabilidad que implica preocuparse. Oh, sí me importa, responde Wynne. Me importa que en unos minutos ustedes dos van a morir y yo me voy a quemar aquí para siempre. Doom se dirige a Mia y le dice: observa, Mia, este es el valor de la muerte. Sí, pone límites terribles a nuestro potencial. Sí, nos arrebata a quienes amamos, pero a cambio nos da el regalo de asegurarnos que hombres como Redwin solo puedan molestarnos fugazmente. Y aunque él no pueda morir, sin duda puede sufrir. «Oh, ¿te gusta tanto la muerte?», le pregunta Wynne. «Parece que tenemos a un auténtico Thanos aquí». «Bueno, buenas noticias, Doom. Pronto vas a poder experimentarla de verdad. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿1 minuto?» «Tienes 67 segundos, Redwin», le responde Doom. «Nosotros, sin embargo, tenemos todo el tiempo del mundo», agrega, mientras desaparece junto a Mia. Doom y Mia reaparecen en la Tierra, en lo que parece ser el castillo de Doom, pero no está Wynne. Doom se da la vuelta, pero Mia lo llama con temor. Doom le responde: «Mia, te preguntarás cómo Doom lo logró. Doom creó 2 dispositivos, uno en mi persona para volvernos temporalmente intangibles, y el otro, dejado aquí, que usó la tecnología de mi castillo para teletransportarnos de regreso después de un retraso adecuado. El segundo dispositivo era tan necesario como el primero. Doom nunca construiría una tecnología solo para hacerlo sufrir antes de una muerte segura». Pero Mia le responde: «No es eso. Se trata de Wynne. Yo no quiero que muera Doom». Doom le expresa que tiene curiosidad por conocer la razón, ya que a Wynne ella no le importa. Mia le responde: «Lo sé. No me cae muy bien tampoco. Es descuidado, desconsiderado y... mira, no sé a dónde me va a llevar la vida, ¿de acuerdo? Y sé que ya la he arruinado bastante, pero también sé en lo profundo de mi ser que no quiero ser la clase de persona que deja a alguien arder por la eternidad dentro del sol». Doom se queda en silencio y luego le dice: «Entonces pídemelo, Mia. Te has ganado un favor hoy. Puedo salvarlo, y puede que incluso elija hacerlo, si me lo pides». Mia lo mira sorprendido, debatiéndose internamente con la decisión. Finalmente responde: «No, gracias, emperador, pero no». «Fascinante. ¿Por qué?», pregunta Doom. Y Mia se lo explica: «Porque no quiero ser la clase de persona que le debe un favor a Doom». Volvemos a la habitación de Mia, y la vemos de nuevo sentada en su escritorio, escribiendo en su cuaderno, feliz de la vida. En eso alguien llama a la puerta, y Mia responde: «Ya voy». Al abrir la puerta, Wynne aparece delante de ella, hecha un desastre, con las ropas y los cabellos chamuscados. Mia lo recibe con una sonrisa y le dice: «Wynne, me alegra que hayas podido escapar». «¿Cómo lo hizo?», pregunta Wynne. «¿Querrás decir cómo lo hice?», responde Mia. «¿Cómo lo hiciste?», le pregunta finalmente Wynne, y Mia responde: «Descubriendo mi propio camino. Sospechaba que la maldición del demonio solar no duraría para siempre, y tenía razón. Se desvaneció después de unas semanas. Mientras tanto, estuve investigando magia de teletransportación, porque soy muy buena investigando, Wynne, y desarrollé un hechizo que podía tomar a alguien del pasado reciente y traerlo de vuelta al presente. Había algunos tomos mágicos que me prestaste hace meses que fueron particularmente útiles. No puedo decidir si lo orquestaste o no,
y no quiero saberlo. Ya he tenido suficiente. Pudiste haberme traído un poco antes, ¿sabes?, le dice Wynne, sentándose en la cama. La tecnología de Doom comenzó a fallar, y sentí el calor, la presión, y empecé a... Ni lo menciones, lo interrumpe Mia. Yo, ni lo menciono. Gracias, responde Wynne. Finalmente agrega. Fui con Doom primero, pensando que él fue quien me salvó. Él también está impresionado contigo, ¿sabes? Y creo que podría estar buscando un aprendiz. Mia intenta decir algo, pero Wynne continúa. No, tengo que decir esto. Mira, Mia, lo que Doom dijo sobre mí no estaba equivocado. Suelo mantenerme por encima de todo, indiferente. Quiero decir, yo y The Powers That Be hacemos un buen trabajo, pero no estamos realmente implicados, y creo que eso sí cambia las cosas. Tal vez por eso están los aprendices, para mantenernos conectados. Y sobre eso, te debo una disculpa. Cuando has vivido tanto como yo, y has tenido tantos aprendices como yo, uno se acostumbra a verlos desaparecer o morir con una frecuencia tan terrible que tal vez ni te tomas la molestia de aprender sus nombres. Así que lo siento. Doom vio algo en ti que yo debía haber notado hace mucho, y aunque sé que no puedes renunciar, gracias a lo de Chain Apprentice, quiero que sepas que las cosas serán diferentes a partir de ahora. Oh, sin duda lo serán, le responde Mia. Mira, ya no soy tu aprendiz, Wynne. Mientras pronuncia estas palabras, Mia se siente fenomenal. Wynne intenta refutarla, mencionando que sigue siendo la Chain Apprentice y por lo tanto no puede. Pero Mia lo interrumpe. Wynne, sabes, una de las razones por las que Doom es tan poderoso es porque conoce su valor. No se permite ser menos que nadie. Y aunque eso tiene desventajas, absolutamente, también tiene muchas ventajas. Así que ya no soy tu aprendiz, Wynne. Tú no eres mi jefe. Tú me enseñas, yo te enseño, y trabajamos juntos como iguales. Ambos encontramos dirección en nuestras vidas. Los dioses, intenta decir Wynne, pero Mia continúa. A los dioses no les importará. Tú mismo dijiste que no están observando muy de cerca. Esto lo hacemos juntos, Wynne. Y si aún quieres verme como encadenada y obediente, pues adelante. Intenta eso también, y veremos qué tan bien te resulta. Una vez terminada su declaración, Mia piensa, mientras le extiende la mano. Si esto va a funcionar, hay una última cosa que tiene que darme, y no debería tener que pedírsela. Así que sí, es una prueba. Y Wynne finalmente la supera. A él los vemos estrechando las manos, mientras Wynne le dice: Mia, Cecilia y Maria, socios, entonces. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.